Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy estamos en un auténtico rastro aquí en España, en la ciudad de Benidorm. Vamos a descubrirlo todos juntos. Estamos al lado del rastro de antigüedades El Cisne, el famoso rastro aquí de la zona donde vienen no solo los locales, es un auténtico reclamo turístico y también muchas personas de alrededor de los municipios cercanos y no tan cercanos vienen aquí de vez en cuando. Vamos a descubrirlo todos juntos y vamos a ver los precios que hay, los horarios, etc. Este rastro trabaja solamente 3 días por semana, aunque algunos hay que trabajan solo uno, que están abiertos uno. Este rastro abre 3 días y suele ser hacia el fin de semana. A la entrada del rastro, como veis, pone rastro El Cisne, antigüedades y aparte, pues obviamente la parte normal del rastro. Jueves, sábado y domingo entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde. Vendedores obviamente vienen otros días porque están preparando los puestos para su apertura. Ahora es dominguete, es septiembre, mediados de septiembre ya, por lo que no hay tanta masiva afluencia de turistas tampoco. Vamos a ver qué es lo que existe. Hay sitios para arreglar las gafas o relojes justo ahí enfrente y cobran muy barato en el caso de que haya que hacerlo. Hay puestecitos de ropa de segunda mano donde por 1 euro o por 2 euros se puede conseguir ropa bien. A veces incluso es nueva con etiqueta por algún motivo que no se la haya puesto la persona y la ha decidido vender. Estatuas y decoración bastante curiosa hay aquí. Muebles antiguos también hechos de madera, cinturones, gafas, cuadros antiguos. Cositas para la puerta de decoración de hierro también. Hay absolutamente de todo. Esta parte de aquí, este tipo de lugares suelen vender cositas muy baratas. Toallas de algodón, 1 por 6 euros, 2 por menos o 3 por 16 me imagino. Sábanas típicas. Estos son restos de tienda o la gente que tenía sus negocios y ahora solamente venden aquí. Vajilla antigua también, un poco de todo. Aquí se puede encontrar absolutamente de todo y la gente que les gusta este tipo de lugares pueden pasar aquí todo el día entero rebuscando. Marcos antiguos también para la casa, un servicio entero de té. Ropita de tiendas que están cerradas los domingos y tienen aquí un hueco. Todo por 2 euros. Mira, también ropita, todo por 2 euros. Aquellos que tienen menor presupuesto o que los que no quieren gastarse dinero en ropa, pues aquí se puede comprar. También hay como si fueran tiendas auténticas aquí con diseños específicos, con un estilo específico. Hay incluso un lugar de pin-up que tienen hasta ropa con Elvis, tributo a Elvis. Lo veremos a ver si lo encontramos. Y aquí un lugar que venden minerales y piedras naturales. Este es el que nos gusta más y aquí solemos comprar bastante. Cada cierto tiempo venimos y cogemos más minerales y piedras para nuestra colección. Hay también muchas cosas hechas a mano, por ejemplo, diferentes tipos de lámparas para el techo, para las terrazas, hechas con mimbre. Realmente es un toque especial para el diseño. Juguetes de segunda mano, bolsos, accesorios, ropa, incluso para tocadiscos. Mirad, se encuentra el lago de los cisnes. ¡Qué maravilla! Se pueden encontrar tocadiscos antiguos, se pueden encontrar rarezas que no encontraréis en ningún otro lugar. Y lo bueno también de este mercado, de este mercadillo, es porque es techado, ¿vale? Tiene una parte que está cubierta, por lo menos deja pasar el aire, pero a la vez no hay tanto sol aquí, por lo que se agradece. Incluso en verano se está bastante bien aquí mismo. Hay diseñadores también, diseñadoras que tienen aquí sus propias mercancías. Todo esto está hecho con sus propias manos. Es una tiendecita específica de pin-up, de rollo especial, un estilo especial. Mirad, incluso tienen, a ver si se puede enfocar esto. A ver, lo vamos a intentar ahora de nuevo. A ver, se tienen incluso, mirad,
camisetas, faldas de Elvis Presley. Esto es para todos aquellos fans. Está aquí, todos los tejidos los hacen ellos, o sea, el color, el estampado lo eligen ellos. Y la verdad es que está todo hecho por una única persona, absolutamente increíble. Aquellos que les encanta este tipo de ropa especial, este tipo de estilo, pues obviamente pueden venir aquí las veces que sea. Mirad qué preciosidad. Y aparte obviamente hay diferentes tipos de bolsos, accesorios, pendientes, de todo se puede encontrar por aquí. Botones originales para hacer sus propios vestidos, o si queréis diseñar algo vosotros mismos lo podéis coger aquí también. Hay tesoros por donde veáis, por todas partes hay auténticos tesoros aquí en El Rastro. Y no es el único puesto así, hay muchos, muchos más. Y desde aquí podéis perderos en todo el mercadillo hasta por la tarde, tenéis tiempo. Es lo que suelen hacer muchísimas personas, pasear poco a poco, quedarse a comer y después seguir paseando por el rastro. Mercadillo no, rastro, mejor dicho, porque realmente es un rastro y un lugar donde comprar antigüedades. Cuadros de todo tipo antiguos, fotografías impresas, relojes, accesorios, bolsos, zapatos, cositas para mascotas. Hay también gente tocando acordeón, mirad. ¿Veis? Incluso así, ambientando la atmósfera en el rastro. Hay muebles antiguos también que se pueden comprar, jarrones, cortinas, sábanas, cualquier cosa que se os ocurra, incluso camitas de bebé, carros, bicicletas, sillas, mesas, de todo. Lo que se os ocurra, alfombras, por ejemplo, hay aquí también aspiradoras, se pueden coger carritos para ir a hacer la compra, incluso pieles aquí supuestamente naturales, también se pueden comprar. Lugares donde todos por 1 euro, como este sitio de aquí, todo por 1 o por 2 euros. Hay muchísima gente que lo está mirando porque rebuscando sí que se puede encontrar ropa de buena calidad y sobre todo sin gastaros tampoco demasiado. Un reclamo muy importante es esto de aquí, el restaurante, bar, cafetería, donde preparan platos típicos, tortilla de patatas, sobre todo ensaladilla rusa, patatas bravas y diferentes tipos de cosas para comer. Y está situada justo aquí, al lado de estos numerosos puestecitos. Mirad qué maravilla. Cosas tan curiosas se pueden encontrar, como esta bruja saltando sobre la escoba. Curioso, ¿no? Hay muchísimos diseños aquí que solamente se pueden encontrar una vez en la vida, que es algo que no se puede encontrar en supermercados. Mirad, sombreros, 1 euro. ¿Dónde encontraréis un sombrero de tejido de materiales naturales por 1 euro? En ningún lado, pero aquí sí que se puede encontrar. Hay cosas que están protegidas por el cristal, por ejemplo, que son cositas más caras. Sí las hay también, no todo es muy barato. 65 euros, mirad. Me imagino que todavía funciona para reproducir música. Teteras aquí, como veis, escoba para limpiar el suelo como una mopa, pero con agua. Más cuadros, cinturones, camisetas, polos. Aquí iluminación, sobre todo, también se puede encontrar más bolsos de todo tipo, de todos los estilos y colores. Aquí bisutería y accesorios antiguos de estilos particulares. Cómics también se puede encontrar, Mortadelo y Filemón hay aquí. Por ejemplo, uno de ellos está el Spider-Man, aunque aquí lo llaman Spider-Man, porque en España muchas veces se pronuncia en inglés tal como se escribe, tal como se ve. Así que sería Spider-Man. Muchos más puestos, algunos de tiendas, otros de comercios locales pequeñitos que hayan cerrado. Terceros son la gente que lleva aquí toda la vida y que van vendiendo pues cosas que ya no necesitan y quieren darles una segunda vida. Aquí un lugar de discos y también de discos de vinilo, muy importante para aquellos que les encanta la música, el sonido que reproduce el disco de vinilo. Aquí los podéis encontrar también. Cortacéspedes también existen. Aquí hay de todo. Sartenes para cortar los árboles, cositas para niños, juguetes, lámparas, ventiladores, que más vemos aquí,
para reproducir música con CDs o con casetes, que los tienen todavía. Máquinas para recortar barba y el pelo para hombres, maletas antiguas, bombonas de butano vacías, más ropa, zapatos, chanclas, de todo. Aquí hay absolutamente de todo. Y los precios en este rastro, como podéis ver, no están para nada mal. 3 euritos, todo a 2 euros, todo a 1 euro. Los minerales también llevan promociones, por ejemplo, 2 por 5 euros. Todo lo que es esta parte de aquí son cositas baratas. Mira, 2 euros. Una chaqueta. A las malas, si uno no tiene muchos recursos para comprarse ropa, para abrigarse en invierno, pues puede venir a un rastro de estos y por un par de euros encontrar una chaqueta muy buena. Gafas del sol se pueden ver también por 10 euros. Por cierto, aquí la calidad es bastante buena. Mucha gente suele comprar aquí las gafas de sol. En el caso de que no necesiten gafas graduadas ni nada, simplemente gafas del sol polarizadas y se acabó. Aquí al lado de las flores de hibiscus nos encontramos con una de las entradas hacia la tienda de antigüedades como tal. Esto es una tienda donde se esconden las piezas que realmente tienen mucho valor. Son piezas más caras y son antigüedades verdaderas, ¿de acuerdo? Aquí hay lámparas, como podéis ver, estatuas, sobre todo es todo decoración. Aquí no vais a encontrar cosas que son económicas, sino más bien piezas de arte, cuadros antiguos, algo que realmente da mucho valor o cosas peculiares como este perro sentado. Figuritas también de diferente tipo. Podéis encontrar un ajedrez antiguo hecho de hueso o de mármol o de madera. Algo con el que decorar vuestro hogar, aparte de las monedas, figuritas de colección y joyas antiguas también. Realmente es un lugar para todos aquellos que les encantan las antigüedades. Esto es un lugar ideal para venir a pasar el día. Y salimos por el lado contrario. Aquí hay aseos. Siempre hay aseos en este lugar, al menos. En mercados al aire libre y rastros no suele ser el caso. Y también aquí se encuentran pajaritos, los loros, ninfas, diferentes tipos de pájaros que se acogen aquí en el rastro y llevan aquí viviendo pues prácticamente toda su vida. Es un lugar muy bonito, es una parte muy bonita del rastro que les encanta especialmente a los niños. Se puede ver cómo viven, cómo se relacionan, cómo juegan, cómo comen y muchos niños sobre todo aquí se lo pasan muy bien. Hay muchos pájaros aquí, algunos son de aquí. Otros, pues la gente se los trae una vez que se dan cuenta de que no pueden tenerlos como mascota, como un pájaro doméstico. Otros se lo están pasando en grande en la barra, que se están columpiando. Si podéis ver, aposta se están columpiando porque les gusta. ¡Qué curioso! Y aquí viven todo el año, por cierto, y están muy bien cuidados. Desde aquí hay un barecito, cafetería, donde preparan ensaladas por 3 euros. Por cierto, las raciones son muy generosas. Todos los jueves es el día de la paella. Con la consumición, o sea, una bebida sale a 1,50 € el plato. Para llevar son 2 euros y un plato de paella como tal sin consumición son 4 euros. Aún así no es para nada caro. Esto se llena los jueves. Es una auténtica locura lo lleno que está esto los jueves. Además, aquí, en este lado de aquí a la izquierda, es donde ponen también bailadores de flamenco, donde ponen diferentes tipos de actuaciones, por lo que con un plato de paella o una consumición tienen aquí animación gratis y la comida tan barata y de calidad, es comida típica. No os podéis imaginar cómo de lleno de gente está toda esa zona. Ahora es por la mañana, por lo que no se ha llenado tampoco. Y es domingo, por lo que la gente llegará un poquito más tarde. Intentan aprovechar todavía el tiempo que les queda en la playita, porque sigue haciendo bastante buen tiempo. Aquí puedes ver lo que cuestan algunas comidas. Aquí, tapas caseras. Lo ponen en español y en inglés porque hay mucho turista inglés. Los precios están bastante bien, bastante razonables, no más que cualquier otro lugar en la ciudad.
y todos los sábados hay cocido. También una buena opción. Poco a poco se está llenando el rastro y hacia mediodía aquí prácticamente no se va a poder pasar. Domingos son los días más concurridos en este tipo de rastros porque menos gente trabaja y muchos se aventuran a estos lugares para encontrar algo que necesiten o simplemente para dar una vuelta y ver si encuentran algo interesante que les llame la atención. Habéis podido ver que hemos salido por la otra entrada. En este caso hay dos. Según los rastros, pues puede haber una o varias entradas también. Algunos rastros tienen también fruta y verdura en ellas, tienen algo de pan o panadería, pastelería dentro, la venta ambulante me refiero. Pero este de aquí tiene el bar y la cafetería, todo está dentro y no tiene puesto de fruta y verdura. Tampoco es necesario porque está el mercadillo de Benidorm que abre miércoles y domingos, que es cuando se puede comprar todo aquello. Hay parkings gratuitos alrededor donde se puede dejar el coche. Y el autobús número 10 que va desde Benidorm, centro de la ciudad y la playa, pasando por avenidas principales hasta aquí, se para justo aquí que veis toda la gente que llega ahora. Son los que han bajado del autobús. Y ahí enfrente a la derecha es donde está la parada para volver a Benidorm ciudad. Este autobús también se dirige directamente hasta Alfaz del Pi, Albir y Altea, por lo que es uno de aquellos ejemplos cuando el autobús interurbano tiene conexión con no uno sino varios municipios y está muy bien aprovechado para que la gente pueda desplazarse entre ellos. Como veis, no solo turistas, también los españoles que visitan esa zona, los locales suelen venir con los vehículos, eso sí, por comodidad. Aquellos que están aquí de visita sí que utilizan el transporte público perfectamente. Y este rastro se encuentra justo al lado del camping Benisol. La parada de autobús en este caso es bastante sencillita. En el centro de la ciudad está cubierta, hay incluso pantallas que enseñan cuándo va a venir el autobús. Aquí es un banquito porque estamos en las afueras junto con el horario de autobús que lo veis en el post de aquí. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya resultado interesante e informativo. Cada mercadillo, cada rastro es único en sí, pero habéis podido comprobar cómo pueden llegar a ser o cómo son aquí en la zona de Benidorm, provincia de Alicante. Este es un rastro cubierto, pero hay otros abiertos que están al aire libre 100%. Habéis podido ver los precios, todo lo que pueden llegar a ofrecer. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Adiós.